Tan. Tan. ¡Ah! No estaba grabando. Tan, tan, tan. Ahora sí. Hola, soy Javier Castelán, nivel 2 de Guatemala. Y 2 veces al mes escuchamos Jueces en Vivo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al 22º episodio de Jueces en Vivo. Oh, qué poca energía, chicos. Hoy estamos pinchados, no sé qué pasa. No, yo estoy arriba. Janita es la que está grabando acostada. ¿Por qué contas estas cosas? Paco Barbosa, como siempre, en el micrófono acompañado, como siempre también, de mis dos queridos colegas. Dos topos en pleno invierno. Janit Mindis. Hola Facu, ¿cómo estás? Federico Donner. Buenas. Y directamente nuestro invitado especial, Pachorra. ¿Quién? Pachorra, sí. No sé qué pasa hoy, pero estamos caídos. No, acá en Montevideo hay un clima medio fresco, nublado, como avisando que va a llover. Es como un domingo raro. Sí. Aunque no es domingo hoy, ¿no? No, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Ustedes van a estar escuchando esto el viernes. Sí. Y el viernes vamos a estar todos, viernes, fin de semana, pero hoy no. Hoy Janita está acostada, tapada, grabando. Y que lo sepa todo el mundo. Perdón, gente, tengo sueño. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estuvo su semana? Muy bien, muy tranquila. Muy bien. ¿Semana, Facu? Mi semana bien. Mi semana estuvo muy bien. ¿Jugaste el mojo? Sí, ¿Jugaste los mojos? sí. Lo jugué contigo los tres. Ya sé, pero estoy generando conversación Pero para el resto nuestros no lo sabemos. audioescuchas. Pero eso es parte de nuestra sección que sigue. ¿Cuál es? ¿Cuál? Noticias a la carta. Noticias a la carta. Bien, noticias a la carta. Estamos conectados. Estamos muy conectados. ¡Jugamos los mojos! Los mojos. Bueno, se jugó Rock, Paper, Scissors, piedra, papel o tijera. Los Magic Online Judge Opens. Ya se jugaron los tres. Sí. Así que bien a todos los que jugaron. No jugamos el primero juntos porque ustedes estaban en Chile. Sí, Han y Johnny ni siquiera lo jugamos el primero. Yo no lo jugué jugué y ni hice el primero ni el 1-4. segundo. 1-4. 1-4 hice en el primero. Y el 1S es en la primera ronda que jugué contra un oponente que no se presentó y tenía 140 cartas en el mazo. Está bien. Pero los otros dos los jugamos juntos. Jugamos juntos. ¿Cómo le fue? A mí me fue Bien. muy bien. Yo hice 4-1 en el primero y 5-0 en el segundo, así que estoy... Hiciste on 5. fire. Pará. Tuve dos bytes. Le quiero contar a la gente lo que pasó en el último mojo. En el mojo número 2, primero que nada, yo fui sin dormir porque fue a las 6 de la mañana, hora local de Montevideo. Sí. Entonces, a eso de las 5 y algo, 5 y media, llego a la casa de Federico Donner, un Federico Donner totalmente en pijama, Obvio. totalmente dormido. ¿Me despertaste? Y yo llego, mate pronto, ¿no? Totalmente hiperactivo porque estaba sin dormir, o sea, estaba totalmente acelerado. Y cuando el azúcar empezó a bajar, yo me empecé a zombificar. Y Donner todo lo contrario, ¿no? Se empezó a polentear, se empezó a... Claro. Pero estuvo bueno. El último fue a las 3 de la tarde, hora de Uruguay. Llegué más cansado de la vez que fui a las 6 de la mañana. Y contarle a la gente, las primeras 2 rondas no jugaste porque no se presentaron tus oponentes. Sí, que es divertido el segundo match, porque el primero fue un no-show que lo dropearon, y el segundo también, pero eso significa que ese usuario de Mol ganó la primera ronda. O sea que claramente Porque, claro. lo enfrentaron contra otro no-show y perdió la moneda, entonces se le timeó el otro. Yo tenía un muy buen mazo, un muy buen pool. Y contá eso Y- también, claro. Y tenía ganas de jugar. Entonces estaba, la primera ronda, bueno, dale. La segunda, veo 140 cartas en el mazo. No. Y tampoco jugué. Y después no perdí Sí. un chico. O sea, estaba jugando 5 raras, ¿no? O sea, mi pool estaba Te dije muy que te ibas a bueno. hacer un chico. Sí, sí, Y sí. el mío era horrible. Y antes de empezar la tercera ronda, me pasó lo que pasó en varias oportunidades, que es que a Windows se le ocurrió actualizarse. ¿No aprendimos nada con el programa anterior?
A Windows le gustó actualizarse y después cuando vuelvo, me había timeado, pero lo más feo fue que Magic Online me dropeó. Y sí, Entonces, demora 10 minutos de europeo. Y no pude seguir jugando. Está bien. Qué garrón. ¿A vos cómo te fue, Han? Yo jugué solamente el último. Mi mazo estaba excelente. Tenía Chandra, Bien. tenía varios vehículos, tenía Motorist. Estaba muy bueno, hice 3-2. No está mal. No está mal. Y la primera ronda tuve también contra un jugador que nunca se presentó. Sí, yo creo que hubo un gran porcentaje de no-shows en la ronda 1. Sí. Pero tengo Sí, los pero Gush a mí que no me los pasa. quería para Pauper. Genial. Yo tengo 12. ¿Qué? Claro, vos jugaste todo. Abrió la ola número 8 del Exemplar Program. Recomiéndanos. Recomienden a quienes les parezca que hay que recomendar, tengan en cuenta a la gente que trabaja en proyectos. Eh, no hubo cambios en la ola 8, sigue siendo la misma estructura. Sí. Ujú. Está bastante bien. Como, Llevó un buen... ya me sorprende, y se los dije la otra vez, la manera que tienen de llorar y rogar nominaciones. ¿Nosotros? Sí, ustedes dos. Si no sienten que con su trabajo, que su trabajo habla por ustedes mismos, la verdad me deja Dije mucho que recomienden desear. a quienes les parezca. Janit lo hace Es bastante muy sutil. importante. Pero si trabajan en proyectos y No, hay mucha gente que trabaja en proyectos, cada vez son más por suerte. Y No, lo de y Donner es alevoso. Recomiéndenos. Sí, por eso. Y le Y te sirve, estoy porque invitando a vos después, para el de las rondas anteriores. Pero pará, después pará. rompe récords. Perdón. Estamos ¿Qué? haciendo un proyecto que está bastante bueno, que nos sigue mucha gente y estamos aportando mucho a la región. ¿Por qué no puedo pedir que nos recomienden? Porque es moralmente incorrecto. ¿Por? Porque es como que un candidato a presidente sí dice, vótenme. Y claro. Pero es No los voy a distinto. ayudar. Bueno. Porque eso no es por... Bueno, entonces la ola 8 de Exemplar no hay cambios, los slots siguen siendo los mismos, así que nada, yo sé que van a pensar mucho a la hora de nominar a un level 1, porque es complicado, y casualidad, yo sigo siendo level 1, así que pueden llenar esos slots con mi amigo Facu Barbosa. Y hablando del Exemplar Program, ayer estoy volviendo a mi casa después de ver el partido de Uruguay-Chile y estoy volviendo a mi casa a eso de las 12 de la noche y veo que no se filtró en realidad, pero en realidad sí se filtró porque fue antes de que fuera un anuncio oficial. Por Reddit, la nueva Judge Promo, y le mando desesperado un screenshot a Federico Donner por mensaje porque él me había cantado, él me había dicho que era una carta, esta que vamos a decir a continuación, que era muy plausible que fuera a ser una Judge Promo en el futuro. Y que es Imperial Seal. Sello imperial. El Vampiric Tutor Sorcery. El Vampiric Tutor Sorcery. Contale a la gente por qué hace unos cuantos meses, es más, creo que fue antes de la ola que salió Azusa, perdida pero buscando. Puede ser. No me acuerdo. Y, no, y es esas dijiste, típicas cartas. yo quiero que salga... Sí, dale. Es esas típicas cartas que funcionan muy bien en formato foil de juez porque es una carta muy cara, que no la van a Sí. reimprimir así nomás. Que no está en la reserva list. Claro, muy buscada, pero principalmente se usa solo en Commander. Entonces es como el target perfecto para una foil de juez. Y la verdad que, a ver, a nosotros con todo el tema de las foils, la verdad que está muy bueno y no nos podemos quejar porque Ujú. perfectamente podrían no existir y bueno, existen y nos llegan cada tanto, pero la verdad que es una carta que va a empezar muy cara y va a terminar muy barata. Sí, Acabo de ver cuánto está en Star City Games. Sí, la normal le vale Oh, como por $1,000. Dios. No, ya bajó. Está a $600. La normal está a $600. Porque claro, es de Portal. Es de Portal 3 Claro. Kingdom, sí. Y se imprimió muy poco y se imprimió aún menos en inglés. La versión en chino, bueno, en japonés, en chino vale como 350 o $400, ahí va. 300 y la que está en japonés también. Ahí va. Y después la versión en inglés siempre costaba alrededor de 900 o $1,000, ahora se ve que bajó un poquito. Y esta va a pasar lo mismo que pasó con el Ravages of War o el Overwhelming Forces. Son cartas que en su versión común salen muy caras
las foil de juez inundan el mercado y van a bajar. Insisto, no me estoy quejando, pero mi recomendación, al contrario. hashtag MTG Finance, vendan todo lo que puedan, todas las que tengan vendanlas y cómprenla de vuelta dentro de 6 meses que van a valer realmente mucho menos. Sí. Y sale con el mismo arte del original. Sale con el arte del original, pero eso no está mal porque hay tan poquita No, está que la verdad que Es cambiarle muy el lindo, arte- de hecho. Sí. Bueno, sí, no dijimos la nueva promo de RPTQ. Exactamente. Que el tema es que a nosotros los jueces no nos importa Yo no sé mucho cuál es, así porque que no cuéntame. jugamos RPTQ. ¿Cómo que no? Facu, vos jugaste el último RPTQ. Me salió bien. Sí, y tuve mi Snapcaster por un par de horas nada más en la ¿Tu mano. Snapcaster cómo era? Snapcaster. Era un negro jugando al fútbol. Chicos, ¿cuál es la promo nueva? No me dicen. La promo nueva es Emrakul, Ahí va. el nuevo, obviamente. No. No. ¿Qué? Es Emrakul de Ion Storm. ¿El viejo? ¿El original? Señorita. Ajá. ¿En Y es lo que- serio? Claro, y es lo que todo el mundo se está quejando. Es una nueva versión promo de Emrakul. Estaba segura de que era el nuevo, me dijeron que era el nuevo. No, señora. Es Ay, lo Emrakul, la promo de GP Che, es re Progenitus. lindo el dibujo. Ah, es La el broma de- Progenitus con el mismo dibujo. Progenitus. Chicos, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, repito, la promo de GP es Progenitus, mismo arte, mismo todo, mismo flavor text, y la promo de RPTQ es Emrakul, pero el viejo. El de 15. Sí, Emrakul el de viejo. Aeon Storm, con un arte nuevo. Muy lindo. Ponele. Pero, como dije, no es una carta que está súper buscada, o por ejemplo, o que estén desesperados por encontrar, porque recuerden que Emrakul fue la promo de pre-release de Rise of the Eldrazi. Claro. Entonces es una carta que está en el mercado. Entonces hubo una queja de la comunidad de, pero nos dieron Snapcaster que nunca se había reimpreso, Liliana que nunca se había reimpreso, y Emrakul y Progenitus. Bueno, Pero bueno, manejarse. a guayajo. Exacto. Pero a lo que nos compete tenemos el Imperial Seal, que está muy lindo, porque es el mismo arte, pero con el frame nuevo, y foil, obviamente, así que en mediados de diciembre vamos a estar todos vendiendo todos menos uno de esos Imperial Seals. Yo estoy contento porque lo tengo como proxy en mi cubo, así que voy a poder sacar el próximo. Sí, y lo tenés en un papel, tipo, lo tenés un tamaño más pequeño que Sí, un el poquito más tamaño chico. carta. Sí. Y también estoy contento porque Pero- tengo un mazo de Commander en el que queda espectacular la carta, que nunca ni consideré comprarla porque no tiene sentido, pero bueno, ahora ¿En qué comanda? en el de Sheleva, que es un Commander que exilia cuando lo Sí. casteas exilia las del tope y las puedes castear gratis. Entonces cualquier tutor que deje la carta en el tope es muy bueno. Sí. Yo uso Es verdad. el azul y el negro, bueno, el Vampiric y el azul, y ahora este es otro Vampiric más. Hablando de las promos de GPS y hablando de GPS, el fin de semana pasado, el GP Rotterdam, que como siempre, ese GP previo da algún Magic Weekend, ya sea Pro Tour o World Cup, que se hace en el mismo lugar, o por ahí. Sí. GP Rotterdam, que fue Team Seal, Sí. Team Limited, Team América. Y tenemos latinoamericanos campeones de GP. Tenemos a Luis Salvato, argentino él, campeón de GP, que no pasaba hace como 11 años, ¿no? Que ganó Nacho Barbero. Barbero. El antiguo Nacho Barbero, porque tenemos un nuevo Nacho Barbero. ¿En Claro, serio? no. Sí, Sí, hay dos Nacho Barbero. Gracioso. increíble. Es como que hayan dos John Finkels, pero uno juegue mal. No estoy diciendo que el Nacho Barbero de ahora juegue mal. Ni ahí. Lo voy a hacer escuchar Lo que este estoy programa. No, ni ahí. Lo que estoy diciendo es que hay un Nacho Barbero campeón de GP y un Nacho Barbero que no es campeón de GP. No tiene nada que ver con que juegue bien o mal. Es como si hubiera dos John Finkels. Uno que fuera el que todos conocemos y amamos y uno que ni siquiera juegue Magic. ¿Se entiende? Y trabaja en una fábrica de
Que debe haber. Voy a buscar John Finkels en Google. Así que nada, felicitaciones al equipo de Luis Albato, Pedro Carvalho y este chico, Domínguez. Javier Domínguez. Marcio Carvalho, no Pedro Carvalho. ¿Yo qué dije? Pedro. ¿Y cómo Te es? equivocaste de Carvalho. Marcio. Marcio. ¿Y yo qué dije? Pero espera, ¿yo qué dije? Porque yo tengo un conocido que se llama Javier Carvalho, No, que es uruguayo. es Javier Domínguez y Marcio Carvalho. Y Luis Alvaro. Salvado. Ok. Felicitaciones. Luis a ellos. Salvado. Y como dijimos que es en Rotterdam este fin de semana, es la World Magic Cup. En ¿Van a juntar Amsterdam. en la defensa a verla? No. Yo tengo un fin de semana bastante ajetreado. ¿Cómo es el tema? En Europa más tarde que acá. O sea que arranca Es más tarde. temprano. 10 horas más tarde. O sea que a las 9 de la Arranca mañana temprano. acá es tipo a las 4 de la mañana. A ver. Al revés, las Las 9 de la mañana mañana allá, acá. las 4 de la mañana acá. Eso. Exactamente. ¿Yo qué dije? Cualquier cosa. ahí. En Rotterdam, Perdón. Quiero pedirle perdón a los que están escuchando esto. en Rotterdam es 4 horas más tarde que en el lugar de Argentina y Latinoamérica. O sea que a las 9 de Hay la que mañana pedirle ahí perdón. son las 5 de la mañana acá. Tenés que pedirles perdón a la gente porque te tentás de absolutamente todo. Y hoy ¿Viste? tengo sueño y es peor. Por eso. ¿Cuándo arranca? ¿Mañana? ¿El viernes? ¿El viernes? Mañana. ¿El jueves? Chicos, Jueves, no digan viernes y domingo. mañana porque no se entiende. ¿Ayer? Porque esto sale. ¿Cuándo empieza ayer? Ayer. Arranca ayer. Arranca hoy. ¿Arranca el viernes o el jueves? Yo tengo una pregunta. ¿Yo puedo mutear a Janit desde acá? No. A ver. Perdón, voy a empezar a mutear. No, no Bloquear a esta persona, eliminar de los contactos, quitar personas de este grupo. puedo quitar persona de este grupo. No sé qué toqué, pero se cayó. Y bueno, así que Lo sacaste de la llamada. No. Se automuteó, debe estar riéndose. Desesperadamente. Así que bueno, todos a... No me estoy riendo. No me estoy riendo. Bueno, todos a las 5 de la todos a mañana ver- a ver el mundial, ¿eh? No, y todos a dar fuerzas a sus respectivos equipos de sus respectivos países. Tenemos nuevos RCs, algunos nuevos RCs, así que pueden entrar en blogs.magicjudges.org, que en el blog, en la sección de noticias, están las caras y las fotitos de algunos de los nuevos RCs Receses. que cambiaron. Y nada, no hay ninguno de nuestra región, así que no vamos a hincar mucho el diente en esto. Sí, en lo que sí vamos a hincar el diente es en los 9 jueces que tiene la región latinoamericana. Sí. Bueno, tenemos tenemos un nuevo juez, que es Gonzalo Albornoz de Chile. Bienvenido al programa de jueces. Y tenemos 2 nuevos niveles 2 en la región, Opa. que son Jorge Pinto de Chile y Julián Morales de Costa Rica. Así que ¡Tarán! felicitaciones. Felicitaciones, bienvenidos al programa de jueces. Bienvenido Gonzalo Albornoz, el programa de jueces. Como siempre, les decimos a todos, es obligación escuchar este programa. Y bienvenidos al nivel 2 a Jorge y Julián. Y también pueden escuchar el programa. Sí, porque si no lo escuchan se van a perder el tema principal de hoy. Señoras y señores, empezamos a hablar de nuestro tema principal. Como todos ustedes saben, atentos al segue. Como todos ustedes saben, esta semana tuvimos un evento muy extraño que se da una vez cada muchísimos años, que es la Superluna. ¿Ustedes vieron la Superluna, chicos? Yo vi la luna, no era muy Ya super. se empezó a reír, pará. ¿Les puedo contar algo de la Superluna? Claro. No, estoy armando el segue. Ah, pero es divertido. Bueno, está bien. Mi sobrina se llama Luna y cumpleaños el día de la Superluna. Eso es gracioso. ¡Wow! Bueno, está bien. No es divertido. Pueden cortarlo. Es O bastante sea, gracioso. es asombroso, pero no es gracioso.
Es tipo, mirá, qué Estaba bueno. muy contenta ella. Claro. ¿Le hicieron una torta de luna? ¿Con forma de luna? No, de mi pequeño pony. Ah, eso sí es gracioso. Se disfrazó Bueno, de un tuvimos el tuvimos el evento de la superluna, ¿no? Que era una luna como supuestamente súper gigante y muy cerca de la Tierra pero para mí no era una superluna, era una luna común y corriente. La veía igual que vos, Fede, que sos bastante escéptico a ese tipo de cosas. Veía la luna y veías una luna, ¿o no? Sí, ¿Sí o no? sí, Decíselo a la gente. sí. Sí, bueno. No quiere decirlo. ¿Saben por qué la superluna no era una superluna? No, Porque le faltaba algo. le faltaba. Porque hay muchos superhéroes. Batman, Superman, etcétera. Que para ser super necesitan capas. Loco, no miren a Facu. ¿Sabes qué es peor que un Segway malo? ¿Qué? Un Segway malo que demora 1 hora y media. No, es buenísimo. Tuviste Es buenísimo. 15 Muy minutos. bien. Ustedes porque ya sabían que íbamos a hacer capas y vos porque yo te había contado el segue. Me encantó, me encantó. Tuviste 15 minutos para decir la palabra capas. Chicos, no todos los héroes usan capas. Como por ejemplo la superluna. No todos los héroes usan capas, pero los jueces sí las usan. Lo que nos hace héroes, el tiempo lo dirá. Así que Estás drogado. hoy vamos a hablar de capas. Cualquiera, Facundo. Y no capas de tela, no capas de superhéroes, capas Capaz. capas de Magic, capas de la vida. Vamos a picar la cebolla de la sabiduría de Richard Garfield. Capas, más conocido como interacciones de efectos continuos. Uno de los tópicos, sin duda, de más en la comunidad de jueces, porque es uno de los, más complicados, por llamarlo de alguna manera, si no es un juez con mucho conocimiento de reglas o los jueces nuevos. No es algo muy común tampoco entre los jugadores, y es una realidad, porque hay muchos jugadores que no tienen ni idea de la existencia de cómo funciona la interacción entre los efectos continuos. Ni siquiera saben que es un efecto continuo, para empezar. Sí. Pero para eso estamos nosotros. Para tentarnos, para hacer segways, para ser escépticos. Señores y señores, le doy la palabra a Fefi. Obviamente. Las capas son el típico ejemplo que tienen los jugadores para decir, los jueces saben de capas. O cuando estás empezando a estudiar para certificarte como juez, es como, las capas es algo que tengo que aprender. Es cierto, es complicado. Es complicado porque los jugadores en general ni siquiera saben que existe el tema de capas, y cuando lo leen por primera vez les llama un poco la atención que es medio intricado todo el tema, pero en realidad no es tan difícil. Una vez que uno lo entiende, es muy fácil. Yo siempre digo que cuando hay algún juez estudiando para certificarse, es mucho más difícil, por ejemplo, la interacción de efectos de reemplazo que las capas. Sí. Es mucho más difícil realmente entender cómo funcionan las prioridades y las acciones basadas en estado que las capas. Pero bueno, las capas tienen como esa fama de ser el tema más difícil y en realidad propiciado o propulsado, mejor dicho, por la interacción entre Humility y Opalescence, que sí es un ejemplo muy muy difícil de capas, que realmente si no dominás capas cuesta mucho entender cómo funciona la interacción entre esas dos cartas, pero por otro lado a nadie le importa, o sea, nadie juega esas cartas, son solo legales en Vintage. Exacto. Y en Legacy, y la verdad que ok, sacamos esas dos cartas del medio y capas se vuelve un tema que no es fácil, pero que es dominable. Entonces, digerible. Entonces la idea de hoy es, de este programa, es un poco repasar eso. Digerirlo. Y ver, demostrarles que realmente, una vez que uno lo entiende, no es nada difícil. ¿Cuándo usamos nosotros? ¿Cuándo es que aplicamos interacciones de efectos continuos? ¿Y cómo las usamos?
en realidad se usa mucho más de lo que parece. O sea, nosotros estamos como entrenados para decir, sí, yo entiendo cómo interactúan todas estas cartas, pero en realidad, si yo agarro un elfo de Llanowar y le doy +3/+3 con un crecimiento gigante, estoy usando capas. O sea, Sí. es un ejemplo muy sencillo de capas, pero es capas. O sea, capas siempre se aplica cuando hay un efecto continuo, o sea, una carta que tiene un efecto puntual, pero que perdura a través del tiempo, ya sea por este turno, o por esta fase, o por el resto del partido, y que quiere interactuar con otros efectos. Entonces, por ejemplo, el +3/+3, Giant Growth es un instantáneo que tiene un efecto que una vez que se resuelve, se mantiene continuo en el tiempo hasta el final del turno. Bueno, eso va a interactuar con otros efectos, potencialmente otros efectos continuos, y capas nos dice cómo eso interactúa. Entonces, ¿cuándo usamos capas? Todo el tiempo. ¿Cuándo capas es un ejemplo complicado y realmente tenemos que pensar? Bueno, muy poquito, la verdad. En general en Magic no ocurre que tengamos que realmente aplicar las capas hasta el último detalle, pero bueno, a veces sí y está bueno saberlo. Ujú. Exactamente. Vamos a hablar un poquito ahora vamos a empezar a desmenuzar el tema de capas, no hablando de las capas específicamente, al principio, sino vamos a empezar a hablar de otro tipo de cosas. O si no, podemos empezar hablando directamente de cuáles son las 7 capas. Sí. O de cómo funciona esta interacción de efectos continuos. Vamos a pegarnos a las comp rules. Pueden encontrar todo lo relacionado a efectos continuos dentro del punto 611 de las comp rules, para todos los que están estudiando o quieren estudiar. No, perdón. Sí, 613. 611 es efectos continuos y 613 es capas. 611 es efectos continuos y 613 es interacción de efectos continuos. Exactamente. El punto 613 nos dice lo siguiente: los valores de las características de un objeto son determinados empezando por los del objeto mismo. Para una carta, estos serán los que están impresos en la carta. Para una ficha o la copia de una carta o hechizo, serán los valores de las características definidos por el efecto que la creó. Después se aplican todos los efectos continuos que resulten aplicables en una serie de capas en el orden que vamos a dar a continuación. Primero vamos a explicar esto. Básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos determinar las características de un objeto por varios métodos, ¿no? Por varias formas o varias cosas que pueden definir las características del objeto. La básica y la principal es el objeto mismo. Sí. Mira la carta. Nosotros miramos la carta, nosotros podemos decir que es una criatura, podemos definir la fuerza y resistencia de una criatura mirando la fuerza y resistencia que tiene impresa en la carta. Podemos definir el nombre de esa criatura mirando el nombre que está impreso en la carta. Y así sucesivamente. O sea, más allá que esas características estén afectadas por otro efecto, como por ejemplo el crecimiento gigante, lo primero que hacemos es mirar qué está impreso en la carta. O sea, es como una especie de, no una capa cero, sino lo primero que haces en cada una de las capas que vamos a ver ahora es ver qué está impreso en la carta. Entonces, cuando vos quieras ver... Es como la base de la que surge todo. Exacto. Cuando vos quieras ver el color de la carta, que ahora vamos a ver cómo interactúa el color con las otras características, pero tenés varios efectos que cambian el color de una criatura. Bueno, ¿con qué empiezo? Y empezá con lo que está impreso en la carta. O sea, empezá con la carta aislada. Después ves cómo otros efectos continuos interactúan con eso. Sí. Nos dice acá también que para una ficha o la copia de una carta o hechizo, los valores de las características son definidos por el objeto, por el efecto que la creó. Claro. ¿Okay? Porque no está una ficha, no es más allá de que tenemos tokens, tenemos fichas impresas. Sí. No es una carta que crea un token nos dice cuáles van a ser las características de ese token. Sí. Después se aplican, como dice el punto 613.1, después se aplican todos los efectos continuos que resulten aplicables en una serie de capas en el siguiente orden. Son 7 capas y las 7 tiene una serie de subcapas. Vamos a empezar por la primera. En la capa número 1 se aplican todos los efectos de copia. Empezamos con las copias. Vamos a empezar con las copias. Eso significa que si yo tengo un efecto continuo que hace que una carta sea copia de otra, o que un permanente sea copia de otro, por ejemplo, lo primero que hago para razonar qué es las características de ese permanente es evalúo la copia. Uh-huh. Entonces, un jugador tiene un elfo de Llanowar, solo para seguir el mismo ejemplo, y yo juego un clon, que es una criatura que dice
copia la criatura u otra criatura contra el juego. Y después le hago +3/+3 a mi clon. Bueno, lo primero que hago es evaluar qué está copiando. ¿Qué es el clon? ¿Qué es el clon? Y después evalúo el resto de las características. Sí. En la capa número 2 se aplican los efectos de cambio de control. Bueno, de la misma manera que aplicamos copia primero, después aplicamos efecto de cambio de control. Entonces, si yo juego, por ejemplo, Threaten, que es un conjuro rojo que dice gana el control de la criatura objetivo, donde le sale gana prisa hasta el final del turno. Bueno, eso es un efecto continuo generado por un conjuro que está cambiando el control de un permanente. Entonces, si ustedes están evaluando las características de un clon que cambió de control, primero evalúan la copia y después evalúan el cambio de control. Sí. Vamos a seguir enumerando las capas y después vamos a empezar a ver cómo interactúan entre ellas. Sí. En la capa número 3 se aplican los efectos de cambio de texto, que acá básicamente lo que se analiza es los cambios de texto. Podemos ir a la regla 6.12, que nos explica también un poco lo que son los efectos de cambio de texto. Sí, son básicamente cuando una carta dice que cambia el tipo de tierra básica o la referencia a un color. Exacto. En una carta. Por ejemplo, la criatura objetivo gana protección contra verde. Hay cartas que dicen, un instantáneo que dice cambias la referencia del color, por ejemplo, cambias verde por azul. Entonces, cuando se resuelve Había eso, una con cifrar que tenía lo de cambiar de color, no me acuerdo. son muy poquitas. Sí. Hay una de mis cartas favoritas para preguntas reglas complicadas, que es el cambiaformas de Volrath, creo que se llama en español. Sí. La verdad que es muy complicada y es una carta que también tiene cambio de texto. Vamos a hablar de resolvido esa carta. No, es muy difícil. Eso. Es buenísimo. En la capa número 4 se aplican los efectos de cambio de tipo. Estos incluyen los efectos que cambian el tipo, subtipo y o supertipo de carta. Por ejemplo, y no solamente, cartas que agregan o cambian un subtipo de una carta, por ejemplo, o de un permanente, por ejemplo, Blood Moon. Prismático Omen. Prismático Omen. Por ejemplo, Urbor, que hace que se le cambie el tipo de tierra a pantano o montaña, en el caso de Blood Moon. También. Por ejemplo, y no es necesariamente para tierras. Porque justo dimos ejemplo de tierras, pero sí, no, hay una carta que conspira, hace, si no, también. Conspira, Estoy si es un intentando ejemplo. Convertir en rana. Convertir eso en una mismo. rana. Turn to frog. Transforma en una rana. Entonces pasa de ser un humano espíritu warrior en una rana. En la capa número 5 se aplican los efectos de cambio de color. Por ejemplo, en Painted Servant. Painter's Servant. Painter's Servant. Hay muy pocas cartas que cambian de color. Pero hay. Sí. En la capa número 6 se aplican los efectos que agregan o quitan habilidades y los efectos que dicen que un objeto no puede tener una habilidad. Como por ejemplo, Turn to Frog. Turn to Frog, por ejemplo, los arquetipos Humility. del bloque de Teros. ¿Teros? No, Sí. eran Born, ¿no? Bueno, sí. Los arquetipos. De ese Pero bloque, sí era sí. del bloque de Teros. No sé, claro. Bloqueteros. Que dicen que todas Sí, tus criaturas ganan prisa, por ejemplo, y todas las criaturas del oponente pierden prisa y no pueden tener prisa. Sí. Ahí tenemos varios efectos. Y después en la capa número 7 se aplican los efectos que modifican la fuerza y la resistencia. Como dijimos al principio, esto se subdivide en otras 5 subcapas. 5 subcapas, se los estaba contando. En la capa, tenemos la capa 7, que se aplican, los efectos se aplican a una serie de subcapas en el orden descrito a continuación. Dentro de cada subcapa se aplican en orden de llegada. Dice las reglas, nótese que las dependencias pueden alterar el orden en que los efectos se aplican dentro de una subcapa. En la capa 7A se aplican los efectos de habilidades que definen características que definen la fuerza y o resistencia. Como por Está ejemplo bien. el Tarmogoyf. Como por ejemplo el Tarmogoyf, que tiene una habilidad que setea que define cuál es su fuerza y su resistencia. Sí. En la capa 7B se aplican los efectos que fijan la fuerza y resistencia a un número o valor específico. Los efectos que se refieren
por ejemplo, la fuerza y resistencia base de una criatura se aplica en esta capa. Cartas Como que- Turn to Frog. Ya que estamos. Frog. En la capa 7C se aplican los efectos que modifican la fuerza y resistencia, pero no la fijan a un número o valor específico. Por ejemplo, es distinto decir que una criatura se transforma en una criatura con fuerza y resistencia base 1-1 a, que eso estaría siendo en la capa 7B, Sí. que le aplica un valor específico, a diferencia de la capa 7C, que modifican la fuerza y resistencia, pero no la fijan a un número o valor específico. Como por ejemplo, +1 +1, +2 +2, -1 -1, etcétera, etcétera. La capa 7D se aplican los cambios en fuerza y resistencia debidos a contadores. Acá donde aplicamos los contadores +1 +1, los contadores -1 -1. Y en la capa 7E se aplican los efectos que intercambian la fuerza y la resistencia de una criatura. Tales efectos toman el valor de la fuerza y lo aplican a la resistencia, y toman el valor de la resistencia y lo aplican a la fuerza. Entonces, esas 7 capas, con la última capa siendo una división de 5 en realidad. Una super capa. Sí, o sea, esas 11 capas, si lo quieren ver de esta manera, es el orden en el que se aplican los efectos continuos. No importa en qué orden se aplicaron, no importa en qué... No importa en qué momento fue a la pila cada hechizo. Exacto. Hay que razonarlos en este orden. ¿Y por qué hay que razonarlos en este orden? Uno dirá, exacto. ¿Por qué no puedo hacer que todo sea en orden de llegada y listo? Y la razón que a mí me gusta es un ejemplo que es la mejor manera de visualizar porque esto es importante. Que es, por ejemplo, digamos que existe una carta que dice: todas las criaturas con la habilidad de volar ganan +1 +1. Uh-huh. Y después hay otra carta que dice: todas las criaturas azules ganan la habilidad de volar. Uh-huh. ¿Mis criaturas azules tienen +1 +1 o no? Entonces, lo que hace las capas es que sea consistente cómo se aplican esos efectos y cómo interactúan entre ellos. Si fuera realmente todo por orden de llegada, es imposible que sepa si mis criaturas azules van a ganar la habilidad de volar o no, porque dependiendo cuándo juego un efecto antes. O sea, la situación que lo juegue uno antes y después la situación que juegue el otro antes. Y es más, esos efectos se quedan aplicando por el resto del partido. Entonces, claro, si yo juego esos dos y después me olvido cuál jugué primero, después me bouncean uno y lo vuelvo a jugar, y después me blinkean otro, es como... Es tan complejo Magic, tiene tanta interacción de tantas piezas móviles, que es muy importante que yo pueda ver una foto del campo de batalla y saber si las criaturas azules tienen la habilidad de volar o no. Sí. Por más que hay una cosita que tiene que ver con el orden de llegada, que lo vamos a ver ahora, lo que hacen las capas es ordenan cómo todas esas interacciones o todos esos efectos interactúan entre ellos de manera de... Yo veo ese encantamiento que dice las criaturas que vuelan ganan +1 +1 y otro que dice las criaturas azules ganan la habilidad de volar. No me importa en qué orden entraron, yo puedo razonarlo en el orden de las capas y saber si las criaturas azules tienen +1 +1 o no. Básicamente también lo que nosotros queremos es siempre pensar en lo que sería lo más lógico a la hora del juego. Por ejemplo, si nosotros tenemos, como dice Fefi, el ejemplo que dice que todas las criaturas que vuelan, por ejemplo, hay una carta que se llama Favorable Winds, sí. ¿Okay? Que le da +1 +1 a todas las criaturas con la habilidad de volar. Para que, si nosotros queremos que nuestras criaturas que ganan la habilidad de volar, con esta otra carta que dice que las criaturas azules, por ejemplo, tienen la habilidad de volar, si nosotros queremos que se aplique de forma coherente a lo que sería el juego, primero tenemos que aplicar lo que es los cambios en las habilidades, para que nuestras criaturas tengan la habilidad de volar, y luego aplicarles el cambio en la fuerza y la resistencia. Para claro, que las criaturas que nosotros controlamos con volar puedan tener ese bonus. Exacto, si como nosotros... es el orden de las capas, el cambio en la fuerza y resistencia se da siempre después de la adición de las habilidades. Entonces, para que siempre podamos tener ese tipo de... Claro, yo primero veo si mis criaturas vuelan, le doy la habilidad de volar a todas las que lo hayan ganado por de alguna manera, y después veo fuerza y resistencia. Entonces cuando llego a esa capa, me doy cuenta que las criaturas ya tienen la habilidad de volar, entonces les doy +1 +1. Lo mismo también, y hacemos un poco más intrínseco el ejemplo, con la capa 5, que es donde se aplican los efectos de cambio de color. Supongamos que nosotros tenemos otra carta que dice que todas nuestras criaturas son azules. Y después la carta que dice que las criaturas azules van a volar. Uh-huh. Y después la carta que dice que las criaturas con volar tienen +1 +1. Sí. Nosotros vamos a querer que se aplique primero que nuestras criaturas sean azules, o sea, que tengan el cambio de color, para que luego tengan esa habilidad, sí, que es la habilidad de volar, para que luego tengan ese bonus en la fuerza y la resistencia. O sea, siempre queremos... no está hecho todo at random, no está todo hecho aleatoriamente. No. O sea,
tienen un orden Claro. específico, y siempre que buscamos siempre que vemos cualquier ejemplo, nos damos cuenta que es para darle esa coherencia y esa facilidad a la hora, por llamarlo de alguna manera, a la hora de definir las características de los objetos Sí. de la mejor forma posible dentro de todos los efectos que genera el juego, ¿no? Y las interacciones entre ellos. Ujú. Más allá de eso, nosotros tenemos, o sea, esas 7 capas. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo que cubra las 7 capas. Las No, 7 pero- capas. ¿Hay algún ejemplo que cubra las 7 capas? Con un par de cartas me parece que no, pero Bueno, necesitaríamos sí, lo muchas. puedes armar. Lo puedes armar porque cartas como por ejemplo Turn to Frog, en Por un general- montón de capas, Turn to Frog. Sí, la estoy buscando, pero lo que hace Turn to Frog es hasta el final del turno la criatura objetivo pierde todas las habilidades y se convierte en una rana azul con fuerza y resistencia base igual 1/1. O sea que ahí está tocando Ujú. la capa 6 de habilidades, la capa 5 de cambio de color, la capa 4 de cambio de tipo y la capa 7 de fuerza y resistencia. O sea que es una sola carta que toca 4 capas. Evidentemente O no. sea, que si por ejemplo yo tengo un clon y vos me lo controlás y yo le juego un Turn to Frog, me falta solo la de texto. Solo cambio de texto, sí. Y en realidad, si quieres ponerte realmente fino, te faltan capas de cambio, fuerza y resistencia, pero... Bueno, Sí. sí. Justo el clon tenía contadores, por Ok. ejemplo. Claro, o sea, se puede armar un ejemplo en donde realmente se toquen todas las capas. Creo que el podcast, siendo un tema auditivo, no es la mejor manera. La mejor manera es Claro. ver las cartas, pero sí podemos ahora ver algunos ejemplos de que toquen algunas capas y no las 7, ¿no? Lo principal es saber el orden en el cual nosotros tenemos que ir, desde arriba hacia abajo, desde la 1 a la 7, navegando por las capas, en Ujú. el cual se aplican cada uno de los efectos, para nosotros empezar a sacar conclusiones de cuáles son las características de un objeto en particular. Que es, en definitiva, lo que nosotros, el resultado que nos da todo este punteo en las reglas de interacción de efectos continuos. Nosotros queremos saber las características de un objeto. Y hay muchas cosas que están modificando ese objeto. Primero vamos a decir qué es el orden de llegada. Fefi, ¿qué te parece? Me parece bien. El orden de llegada es simplemente eso, el orden en el que se aplican los efectos. Hay que cambiar un poquito el chip de jueces de Magic cuando estemos razonando orden de llegada, porque nosotros estamos muy acostumbrados a resolver la pila en el orden inverso. O sea, yo juego un hechizo y el oponente responde y lo resuelvo al revés. Orden de llegada no, se resuelve en el orden en el que se aplicaron. O sea que yo lo que hago es, miro en qué orden empezaron a ocurrir los efectos. O sea, si yo juego un instantáneo cuando lo jugué, si juego un encantamiento cuando otro juego, y se aplican los efectos siempre y cuando estén en la misma capa, muy importante, en ese orden. Sí. Entonces, Sí. por ejemplo, el orden de llegada se define en estos momentos. Cuando se resuelve un hechizo o habilidad que genera un efecto continuo, por ejemplo, crecimiento gigante, ahí se empieza a aplicar. Ese es el orden de llegada del crecimiento gigante, del +3/+3. Ujú. Cuando un objeto entra a una zona que, por ejemplo, no sé, juegan una cruzada, las criaturas blancas obtienen +1/+1, es un encantamiento que dice eso. Cuando el Ujú. encantamiento entra al campo de batalla, ahí se le aplica el orden de llegada. Un aura, un equipo o una fortificación recibe un nuevo orden de llegada cuando se anexa al objeto. O sea que si ustedes equipan una criatura con un equipo que dice gana +2/+2, una espada por ejemplo, ahí empieza a aplicar, por más que la espada ya estaba en el campo de batalla, como que se le resetea su orden de llegada. Un permanente recibe un nuevo orden de llegada cuando es puesto boca arriba o boca abajo. O sea, si tiene una criatura que dice cuando se pone boca arriba, todas tus criaturas ganan +2/+2. Bueno, el orden de llegada de ese +2/+2 es cuando se pone boca arriba, por más que el permanente ya estuvo en el campo de batalla ese tiempo. Un permanente de 2 caras recibe un nuevo orden de llegada cuando se transforma. Y después esos son los momentos en los que reciben orden de llegada. Después, si 2 permanentes o 2 efectos fueran a recibir el orden de llegada al mismo tiempo, por ejemplo, ustedes resuelven, no sé, un entierro en vida que trae todas las criaturas del cementerio al juego, todas entran al mismo tiempo. Entonces, si hay 2 criaturas que tienen un efecto continuo, las 2 tendrían el mismo orden de llegada. Bueno, es el controlador de esas... perdón, el jugador activo, no el controlador, el jugador activo sí. determina el orden de llegada de esos efectos. Igual es muy raro tener efectos continuos que Sí. importen.
con un orden de llegada simultáneo. Pero bueno, entonces, si hay dos efectos que quieren aplicar en la misma capa, es muy importante que tengan que aplicar en la misma capa. Por ejemplo, yo tengo... yo juego Batman. un... No. Darkest Hour. Ok, Darkest Tower. Darkest Tower es un encantamiento de Urza Saga que vale un mana negro y dice todas las criaturas son negras. Juego Darkest Tower y después juego Turn to Frog. Convierto una criatura en una rana azul 1/1. Entonces ahí tenemos dos efectos que quieren interactuar en la misma capa, en la capa 5. O sea, el Darkest Tower quiere convertir a la criatura en negra y el Turn to Frog quiere convertir a la criatura en azul. Entonces aplicamos orden de llegada. Como yo ya tenía el Darkest Tower en juego y después jugué el Turn to Frog, aplico primero el Darkest Tower y después el Turn to Frog. Entonces la criatura es como que es negra por un instante y después es azul. Entonces, al final de todo, el orden de llegada nos dice, por una cuestión lógica, que siempre va a terminar reinando, siempre se va a terminar aplicando el último efecto que tuvo lugar sí. en el juego. Sí. Tomándose como que se genera ese efecto todo lo que dijo Fefi recién. Si es un efecto continuo que es generado por la resolución de una hechizo de habilidad, es sí. cuando es que recibe el orden de llegada cuando es creado, si es cuando cambia de zona, por ejemplo, ahora que está Tower, que es un permanente. Bueno, ahí es donde nosotros marcamos cuándo llegó, pero siempre, por una cuestión lógica, como vamos a ir desde el primero que tomó efecto hasta el último, va a prevalecer, va a afectar las características del objeto, siempre que esos efectos estén en la misma capa, el que se jugó o el que entró o se creó último. Uh-huh. Sí. Si están, son efectos que quieren cambiar algo que está dentro de la misma capa. Sí. ¿Okay? Ahora, como dijimos la otra vez en el resolvido, hay situaciones, como por ejemplo la clásica de Urborg y Blood Moon, que están dentro de la misma capa, sí. pero el orden de llegada no nos termina de ayudar o no nos termina de decir cuál es la característica de ese objeto. ¿Por qué? Porque hay efectos que entre ellos generan una dependencia. Sí, lo ¿Okay? que ocurre, ahora antes de entrar a la dependencia, quiero explicar por qué importa la dependencia. Lo que busca un poco las capas es evitar también las paradojas. Yo quiero evitar que haya un efecto que se aplica pero que después deja de existir. No sé si se entiende. Entonces, lo que hace Blood Moon es sacarle el texto a la Urborg. La Urborg no tiene más texto porque se convierte en una montaña y pierde su habilidad. Pero si yo lo hago por orden de llegada, la interacción entre Blood Moon y Urborg, lo que pasa es que Urborg entra después, entonces convierte todos en pantanos, pero al mismo tiempo Blood Moon le saca el texto. Entonces es como que quedaría un efecto que sale de un permanente que no tiene texto. Entonces es muy extraño aplicar orden de llegada con Urborg y Blood Moon, justamente por eso, porque yo juego primero la Blood Moon y después la Urborg y todas las tierras son pantanos, pero en realidad Urborg no, porque es una montaña, entonces ya no tiene texto, entonces ¿qué está haciendo que los demás sean pantanos? Es como muy extraña esa interacción. Entonces, por eso aparece esta dependencia que se evalúa antes del orden de llegada, porque si hay una relación de dependencia, hay que evaluarla primero. Sí. Las reglas nos dicen lo siguiente de qué es la dependencia. Podemos encontrarlo en el punto 613.7a. Se dice que un efecto depende de otro si. 3 puntos. A. Se aplica en la misma capa que el otro efecto, o subcapa si corresponde. B. Aplicar el otro cambiaría el texto o la existencia del primer efecto a qué cosa se aplica o lo que le hace a esas cosas. Medio complejo, pero se entiende. O C. Ninguno de los efectos proviene de una habilidad que define características, que lo vamos a decir ahora a continuación, o ambos efectos provienen de una habilidad que define características. De otra manera, el efecto se considera independiente del primero. Entonces, el ejemplo de Blood Moon y Urborg. Blood Moon hace que Urborg pierda la habilidad, entonces cambia a qué objetos afecta. Y también cambia lo que le hace a esos objetos. Y además, también cambia la existencia del primer efecto. O sea, no hay ninguna duda que la habilidad de Urborg depende de la habilidad de Blood Moon. Porque si la habilidad de Blood Moon la aplico, la habilidad de Urborg deja de existir. Entonces, lo que nos dicen las reglas, bueno, todavía no sabemos cómo se aplican, pero por lo pronto tenemos muy claro que la habilidad de Urborg depende de la habilidad de Blood Moon.
Un efecto que dependa de uno o más efectos espera aplicarse hasta justo después de que todos esos efectos hayan sido aplicados. Si varios efectos dependientes se aplicarían simultáneamente de esta manera, se aplican en el orden de llegada relativo entre ellos. Y si varios efectos dependientes forman un ciclo de dependencia, entonces se ignora esta regla y los efectos en el ciclo de dependencia se van a aplicar en orden de llegada. Yo no tengo ningún ejemplo de ciclos de dependencia. Me gustaría No, pensar en alguno, pero Es como un poco complicado, ¿no? es muy difícil. O sea, ciclo de dependencia básicamente, digamos que nosotros tenemos la Blood Moon y la Urborg, que haya otro efecto que diga, por ejemplo, sea una tierra que diga, si esta tierra es un pantano, todos los encantamientos pierden sus habilidades, por ejemplo. Claro. Entonces ahí tenés que la Urborg depende de Blood Moon, el otro depende de la Urborg y Blood Moon depende de ese otro. Entonces ahí generaste un ciclo de dependencia. Cada uno espera al anterior para aplicarse, pero nunca se aplican. En ese caso aplicas efecto de llegada hecho. Aplicas orden de llegada. Quizás está escrito por las dudas, viste que hay reglas que están escritas como por las dudas, Exacto. por Yo si llega a suceder. creo que hay una manera de hacerlo, pero no la conozco. Después de aplicar cada efecto, el orden de los efectos restantes se reevalúa y puede cambiar si un efecto que todavía no se aplicó se hace dependiente de o independiente de uno o más efectos que todavía no se aplicaron. Claro, aplicar un efecto puede hacer que otro pase a ser dependiente. Insisto, las capas son muy complejas si nos metemos en este tipo de ejemplos, pero en realidad en el mundo real van a haber ejemplos dependientes muy poquito. Y van a ser una carta depende del otro y nada más. Pero bueno, las reglas, como bien dice Han, tienen que cubrir todos los casos límites. Entonces, resumiendo, efectos de dependencia, si una habilidad depende de otra para ya sea existir o cambiar a cuáles elementos, a cuáles objetos afecta o qué le hace a esos objetos, entonces depende de la otra. Se aplican primero las independientes, Blood Moon, y después las dependientes, siempre y cuando sigan teniendo la habilidad. En el caso de Blood Moon y Urborg, cuando yo quiero aplicar Urborg es una montaña sin habilidades, o bueno, con la única habilidad de girar para en mana rojo, entonces no convierte las otras tierras en pantano. Porque cuando yo llego a aplicar esa capa, o mejor dicho, ese efecto, ya no lo tiene más. También un efecto depende de otro si ninguno de los efectos proviene de una habilidad que define características, o ambos provienen de una habilidad que define características. Y no hablamos de eso. Entonces vamos a hablar de qué es una habilidad que define características. El punto 104.3 nos dice que algunas habilidades estáticas son habilidades que definen características. Una habilidad que define características reúne información sobre las características de un objeto que normalmente se encontraría en otro lado de ese objeto, como su coste de maná, línea de tipo o cuadro de fuerza y resistencia. O sobrescribe información que se encuentra en otro lado de ese objeto. Las habilidades que definen características funcionan en todas las zonas y también funcionan fuera del juego. Una habilidad estática, también nos dicen las reglas, una habilidad estática es una habilidad que define características si cumple los siguientes criterios. Número 1, define colores, subtipos, fuerza o resistencia de un objeto. Número 2, está impreso en la carta a la que afecta, le fue otorgada a la ficha que afecta por el efecto que creó la ficha, o fue adquirida por el objeto al que afecta como consecuencia de un efecto de copia o de cambio de texto. Número 3, no afecta de manera directa a las características de ningún otro objeto. Número 4, no se trata de una habilidad que un objeto se otorga a sí mismo. Y 5, no fija los valores de dichas características solo si se cumplen ciertas condiciones. O sea, entonces tenemos estas... Una habilidad que cambia cosas de la carta no es una habilidad que define características en general. Exacto. Son un subgrupo muy chico de las habilidades y tiene que cumplir estos 5 puntos siempre. O sea, solamente puede definir colores, subtipos, fuerza y resistencia. Por ejemplo, la habilidad de los dioses de Teros, que hace que dejen de ser criatura, no es una habilidad que define características. Porque no está definiendo ni colores. Porque pide condiciones. Primero porque pide condiciones y aparte porque está cambiando el tipo. Y no hay, las habilidades que definen características no pueden cambiar el tipo. Pueden cambiar colores, subtipos o fuerza y resistencia, nada más. Claro. Por ejemplo, una carta que dice todas las criaturas ganan +1/+1 o todas las criaturas son 1/1, por más que se está afectando su propia fuerza y resistencia, no es una habilidad que define características porque está afectando también a otros objetos. Entonces, no se lleven la idea de que todas las habilidades de Magic definen características, por más que la mayoría de las habilidades cambian las características de un objeto. Las habilidades que definen características son un subgrupo muy reducido y tienen que cumplir estos 5 puntos.
Bien, para ir cerrando dentro de todo este tema, que es bastante complejo, pero no es complicado, vamos a poner algunos ejemplos, que son siempre las herramientas más útiles que tenemos para analizar, para ir a través de las capas, para definir las características de un objeto. Sí. Entonces, vamos a poner ejemplos que tengamos que aplicar varias capas, no solamente una. Un ejemplo que me gusta mucho para entender cómo funcionan las capas, que es muy sencillo, es, digamos que tenemos una escritura con Changeling. Changeling es una habilidad que le da todos los tipos a la... ¿Puedo elegir una? Por ejemplo. El cambiaformas ameboide. Ameboide, bueno. ¿Cambiaformas del bosque? Por ejemplo, No. es una criatura que tiene esa habilidad que dice, esta criatura es de todos los tipos. Digamos que yo juego otra carta que le hace perder todas las habilidades. Humillar. Que es un instantáneo que dice, la criatura objetivo pierde todas las habilidades y se convierte en una criatura 0-1 hasta el final de turno. Entonces, nosotros vamos a aplicar las capas, ¿no? Entonces tenemos capa 1, efecto de copia, no hay. Capa 2, efecto de cambio de control, no hay. Cambio de texto, no hay. Capa 4, se aplican los efectos que le asignen el tipo a la criatura. Cuando llegamos a evaluar la capa 4, la criatura todavía tiene Changeling. Entonces, Changeling le da todos los tipos. ¿Ok? Cambio de color no tenemos. Cambios que agregan aplican efectos que cambian. ¡Pah! En la capa 6 se aplican los efectos que agregan o quitan habilidades. Acá sí, Humble le saca todas las habilidades. Entonces pierde Changeling. Pero yo no vuelvo a la capa 4 a decir, ahora como perdió Changeling le saco los tipos de criatura. Entonces, es una criatura que tiene todos los tipos, pero que no tiene Changeling. Entonces, es una manera muy clara para ilustrar cómo funcionan las capas. Por más que suene antiintuitivo, y lo es, yo aplico las capas y evalúo cada capa y después no vuelvo atrás. Después no digo, pará. Sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Entonces, en la capa 4 leí todos los tipos, en la capa 6 perdió las habilidades y bueno, es una criatura de todos los tipos sin Changeling. Entonces, es imposible sacarle los tipos a las criaturas con Changeling sacándole la habilidad de Changeling. Tienen que buscar una manera de sacarle los tipos. Porque Changeling ya le dio los tipos cuando pasamos en la capa 4. Después le sacamos el Changeling, pero Changeling ya aplicó. Ya aplicó. Entonces, cuando estemos evaluando capas, es muy importante eso. Es decir, yo voy evaluando las capas, llego a la conclusión de qué es en cada capa y sigo adelante. Te doy un ejemplo. Supongamos que yo tengo una fumarola errante. Tierra que entra girada, agrega rojo o azul. Basta de decir fumarola. Y si pago 4 manas, uno de ellos rojo y uno de ellos azul, hasta el final del turno la fumarola errante se convierte en una criatura elemental azul y roja 1-4 con 0, 2 puntos, intercambia 0 maná, 2 puntos, intercambia la fuerza y la resistencia de esta criatura hasta el final del turno. Sigue siendo una tierra. ¿Ok? Sí. Entonces, todo este ejemplo va a aplicar en la capa 7, que tiene 5 subcapas. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos la capa 7, nosotros vemos que la capa 7b, que dice que se aplican los efectos que fijan la fuerza y resistencia a un número o valor específico, ahí es donde aplica la habilidad activada de esta tierra, que setea a esta tierra criatura en una criatura elemental 1-4. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo juego un hechizo que le da +1 +2. ¿Ok? Entonces yo estoy pegando, con el que estoy atacando, con una fumarola errante 1-4, que en la capa 7C, donde se aplican los efectos que modifican la fuerza y resistencia, pero no la fijan un número o valor específico, ahí aplico el efecto que le da +1 +2. Pero la fumarola errante tiene una habilidad activada que hace que se le intercambie la fuerza y resistencia de esta criatura hasta el final del turno. Y este efecto se aplica en la capa 7E, donde se aplican los efectos que intercambian la fuerza y la resistencia de una criatura. ¿Ok? Donde toman el valor de la fuerza y lo aplican a la resistencia, y toman el valor de la resistencia y lo aplican a la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces nosotros tenemos una fumarola 1-4, ¿sí? Que le damos +1 +2. ¿Sí? Sí. Y después Sí. le intercambiamos la fuerza y la resistencia. ¿Sí? Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es la fuerza y la resistencia final de la fumarola errante? Es una 1-4, se aplica la capa 7C, es una 2-6, después se aplica la capa 7E, es una 6-2. Muy bien. ¿Fefi? Sí. Muy bien. Ahora supongamos este ejemplo.
Yo tengo una fumarola errante, 1.4. Fumarola. ¿Sí? Fumarola. Después le cambio la fuerza y la resistencia. Sí. ¿Ok? Sí. La hago Sí. una 4-1. Y después le doy más 1 más 2. ¿Ok? Es obvio. 4-1 más 1 más 2 te queda una 5-3. No, señor. ¿Cómo que no? No. La fuerza y la resistencia va a seguir siendo 6-2. ¿Por qué? Porque en la capa 7B se aplican los efectos que fijan la fuerza y resistencia, o sea, el que la hacen 1-4. Después se va a aplicar en la capa 7C el efecto que modifica la fuerza y la resistencia, o sea, ahí se va a aplicar el más 1 más 2. Y recién después, en la capa 7E, se va a aplicar el switch, o sea, el intercambio que nosotros hacemos de fuerza y resistencia. No importa el orden en el cual nosotros activemos esas habilidades, ¿okay? Porque nosotros primero intercambiamos la fuerza y la resistencia y después modificamos su fuerza y su resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Al haber varios efectos dentro de la misma, varios efectos continuos, ahí utilizamos capas y nos damos cuenta que primero tenemos que aplicar el seteo de la fuerza y resistencia, después tenemos que aplicar el efecto que modifica y al final de todo recién intercambiamos la fuerza y la resistencia en la criatura. Entonces, si nosotros tenemos una fumarola con la fuerza y resistencia cambiada a 4-1 y le damos más 1 más 2, no va a quedar siendo una 5-2, una 5-3, perdón, como pensaba Fefi, supuesto level 3, sino que va a ser una 6-2, porque primero aplicamos el más 1 más 2 y después es cuando intercambiamos su fuerza y su resistencia. Está bien. Pero pegás por uno más, pegás por 6 en vez de por 5. Está bien. Tenemos para recomendarles a todos el pasado viernes, el pasado viernes, un compañero de la casa, Federico Donner, compartió con todos nosotros en las redes sociales y en el canal de YouTube de la comunidad de jueces de Latinoamérica, que es Latam Judges, donde también pueden encontrar todos los episodios de Jueces en Vivo. Compartimos una presentación de David Jiménez que habla sobre este tema que estamos hablando en el programa de hoy. Por eso no es casualidad que hayamos puesto un video sobre capas el viernes pasado y un podcast sobre capas este viernes. Sí. Y capaz que el viernes que viene haremos otra cosa. Pero vamos a poner el link en la descripción, en las notas del programa, en la descripción del video de YouTube, para que todos ustedes puedan verlo y tomar sus notas y nada. Y nos vamos. Pasamos a la parte final del programa. Pasemos. Muy bien, nos vamos. No sin antes decirles nuestras vías de comunicación y que estamos, hay un paro en la Asociación de Trabajadores del Resolvido y nada. Hay un pero paro ahí ya de dimos trabajadores. muchos ejemplos. Sí, por eso. Claro. Y vamos a dar el ejemplo del ¿cómo se llamaba? Esta criatura negra que hablamos hoy, que es la que ve el cementerio. No. ¿Cuál? La que ve el cementerio y... Ay. Que lo hablamos. Que dijimos, no, es muy difícil para el resolvido. Lo dijiste al aire. No me acuerdo. Yo no escucho el programa. Bueno, pero ustedes ya saben de qué estamos hablando. Sí, la criatura esta que mira la primera carta del cementerio y copia las... No es negra, es azul. Guarda Shifter. Burden Shifter. Y vamos a hacer un resolvido con Burden Shifter. No, muy difícil. Pero es muy complicado, así que nos vamos a ir. Sin antes decirles nuestras vías de comunicación. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter. @jueces en vivo. Muy bien, a través de nuestro correo electrónico. Juecesenvivo@latammagic.com. Sí, señor, en nuestro blog, latammagic.com/jueces en vivo, a través de Facebook, facebook.com/jueces en vivo, a través de mi Twitter, twitter.com/Facu Barbosa, a través del Twitter de Fefi, twitter.com/Federico Donner, a través del Twitter de Janine Mendis, twitter.com/Janine Mendis, a través del Facebook, a través de mi Facebook, No, Facu Barbosa, Ta. a través de nuestro correo electrónico, fefi@.com. Sí. Y a través de nuestro teléfono celular, más 59891. Nos vamos. Tenemos mucha vía de comunicación. Nos pueden mandar una carta también a Resistencia 1771, esquina Samuel Blix, en Montevideo, 11400, Uruguay.
Nos vamos. Janine Méndez. Tan, tan, tan. Me Hasta encanta la porque próxima. acá siento la música de fondo, ¿entendés? Y me da como esa vorágine de que nos vamos porque empieza el informativo y tenemos que dejar el programa. Y, ¿se entiende? Tan, 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 Sí. tan. De parte de Fede Donner. Chao. Soy Facu Barbosa diciéndoles a todos que ahora Janine se va a acostar a dormir una siesta. ¡Chao! Sí.